En primera persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida al legislador José Cano. ¿Cómo está, José? Buenos días. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. Bueno, arrancaba el programa hablando de que sin lugar a dudas podríamos decir que se acomodaron las representaciones en la jornada de ayer, más allá de los relatos que se pueden plantear en niveles que por ahí son peligrosos yo creo que hay como una escalada, viste que uno, cada uno ve y quiere ser más picante, más agresivo que otro. Hablo en referencia a lo que se publicaron en las redes sociales ayer, de que había que bombardear el Senado, la Cámara de Diputados. Y por otro lado leemos noticia que una mujer, porque pone una amenaza, hablo de Tucumán concretamente, una amenaza en Facebook a la posible llegada del presidente, le allanan la casa. Hablemos de este tema porque realmente me preocupa. Hay como dos varas, para lo que dicen de un lado, inmediatamente actúan en consecuencia, y por otro lado, cuando ves imágenes de bombardear la Cámara de Diputados, de gente cercana a los libertarios, no hacen nada, ¿no? Mira, Néstor, estamos atravesando un momento institucional que creo no se lo está dimensionando, un momento complejo, donde el foco lamentablemente no está puesto en la situación que está viviendo la gente, ¿no? El foco, la energía del gobierno no está puesta en de qué manera vamos a ponernos de pie como país, a empezar a resolver problemas estructurales que supuestamente la gente cuando votó, ya va a ser 2 años, y eligió a Milei, era para digamos, para empezar a resolver los problemas que la supuesta casta no pudo resolver. Y cuando vos charlaba con un amigo hace unos días, porque estuve invitado a Corrientes por un grupo de correligionarios a una reunión federal que se hizo, y me decía que él, bueno, él es de un pueblo de Empedrado, trabaja en la pesca de la merluza, un trabajo bastante sacrificado, está 6 meses viviendo en Santa Cruz, un régimen laboral, están 18 horas embarcados, 2 días fuera y vuelven a embarcar cuando es la temporada. Y él me comentaba que lo había votado a Milei porque había prometido que iba a eliminar el impuesto, entre ellos el impuesto a las ganancias. Sí. Y no solamente que no lo eliminó, sino que lo restituyó. Ah. Y por el ingreso, el nivel de ingreso que tiene esta persona, que después tiene una especie de subsidio los 6 meses restantes del año, donde donde la empresa le paga 400.000 pesos, su mujer trabaja de empleada doméstica, familiar, laburante muy humilde, que le está pasando muy mal, que no es que hace 2 años la pasaba bien, pero que claramente la alternativa de cambio que él, desde su mosaico, desde su análisis de vida, de familiar, de su trabajo, la alternativa política de cambio que él votó no le resolvió los problemas por los cuales él votó. Te quiero, digamos, decir esto porque esto es algo que se está reflejando en distintos sectores de la sociedad que votaron a la Libertad Avanza como una alternativa de cambio real y que hasta acá, lamentablemente, porque yo soy de los que no creo que cuanto peor mejor, no creo en la oposición que tuvo el gobierno de Cambiemos con las toneladas de piedra al Congreso, o de los que cuando no gobiernan, todo lo que ellos no hacen le exigen al gobierno que ha sido electo, ¿no? Entonces, pero lamentablemente tengo que decir que hay cosas que están pasando que son preocupantes. Esto que vos claramente estás reflejando, la verdad que en un país normal, en un evento del nivel que tenía el evento en la que participó Esper, el diputado Esper y otros referentes como el senador Maxi Abad y otros referentes de otros espacios políticos, hace muy poco, la manera en la que este personaje que dijo barbaridades también de Milei cuando Milei era candidato, o que Milei dijo de él, lo vinculó al narcotráfico y se dijeron, la verdad, una serie de improperios irreproducibles, la manera en la que se refirió a la enfermedad a la hija de la expresidenta, que independientemente de las causas judiciales y demás, me parece que así, digamos, ese
digamos que inclusive le valió que se tuvo que retirar del lugar en una universidad. Creo que mínimamente le hubiese correspondido una sanción como diputado nacional en el Congreso. Después, naturalmente, un hecho donde van, le tiran bosta en su casa, termina con la detención de una de las militantes que fue a tirar bosta, cosa que claramente también es reprochable, repudiable. Pero ayer yo lo escuché y lo vi en los Twitter. No son personas cercanas, como dijiste vos, son personas del riñón de Sí, Milei, sí. del riñón de Milei, que cobran del gobierno de Milei. Decir que tienen que mandar a bombardear el Congreso con diputados y senadores adentro, digamos, con la lógica que está utilizando la ministra Burdiss y el gobierno, y seguramente ya lo deberían haber detenido y debería estar preso, si la vara es la misma, ¿no? Por eso, Ahora lo que queda, y ayer lo analizaba en soledad, ¿no? Y decía, por ahí tengo la sensación, no quiero ser autorreferencial, pero por ahí me queda la sensación como que estoy viendo una película. Te lo juro, por ahí me pongo a tratar por el laburo, de seguir, escuchar las entrevistas y demás. Y parece una película, lo digo sinceramente, porque no entra quizás en mi limitada imaginación que estén sucediendo estas cosas. Yo no, que trate de traidora en la Bolsa de Comercio a la vicepresidenta. Sabemos que, como decía Benedetti, el vice Dios siempre es ateo, pero hay formas, y ayer ponía un tuit que por ahí no se lo entiende demasiado, mucha gente no lo entendió. Las formas son la descripción del contenido. No es tan complicado de entender. Uno que ya pasó los 50 se da cuenta que pero lo peor de todo, lo la que vos estás... forma no son antagónicas, son la descripción, las formas en todo su sentido, son la descripción del contenido. Y el contenido es peligroso si las formas están en esta cuestión y que ese permanente de querer subir la vara. Yo tengo que ser más agresivo, es curioso por lo menos. Mira, Néstor, todo lo que vos estás relatando, a mí me pasa lo mismo. Y mira que yo he vivido situaciones de enfrentamientos políticos, tanto acá en la política comarcana, local, como cuando estuve en el Senado. Eh, Digo, la primera denuncia por la cual lo condenan a Jaime fue una denuncia que yo firmé, yo la presenté con el ex fiscal anticorrupción Garrido, que después fue diputado nacional. En Buenos Aires hicimos denuncias penales graves vinculadas al tema del APE, de los fondos de las obras sociales, Sí. de la obra pública. Anil Lagarré, la denunciamos por el operativo X a Milán, y decir, y cuando voy trata de dar una opinión probablemente como la que vos estás haciendo referencia, que las formas pueden ser, digamos, de alguna manera encuadran el contenido, te tratan de kirchnerista, inútiles que utilizan el Twitter como herramienta que uno nunca los vio, digo los que no son truchos, los que no son perfiles truchos, que uno nunca los vio enfrentarse en ningún momento de los años que gobernó el kirchnerismo en la Argentina, y que en algunos casos fueron, digamos, formaron parte de esos gobiernos. Entonces, a mí lo que más me preocupa que esa escalada esté siendo naturalizada por sectores, no solamente naturalizadas, sino avaladas por sectores de la sociedad argentina. Eh, yo digo, a ver, eh, volvemos al punto del comienzo de la entrevista. Eh, que personas que forman parte del círculo íntimo del presidente, que una ministra la trate como la trató a la vicepresidenta de la Nación, que yo la verdad no sé cuál es la traición. La traición sería que no sea una vicepresidenta, digamos, manejada a control remoto por el presidente, o en todo caso, hasta el día de hoy hay comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que nunca se reunieron. Es decir, estamos naturalizando que el Congreso no funcione, que las comisiones no sesionen, que haya una reunión, un plenario de diputados y que los diputados tengan que emplazar al presidente de la comisión, a una de ellas, a presupuesto para que se reúnan, está marcando de alguna manera de qué manera, digamos,
escalada verborrágica de insultos, de agravio y demás, tiene un correlato en lo que institucionalmente está ocurriendo en la Argentina. Y es grave porque, te vuelvo a repetir, el foco no está puesto en la manera en la que como país vamos a traer inversiones, en la manera en la que vamos a profundizar el federalismo, en entender, como lo dijo la vicepresidenta ayer, que Argentina tiene un sistema de división de poderes, un sistema republicano, representativo, federal. Entonces, si estos quienes gobiernan no lo entienden, y el niño, digamos, y juegan como si fuese un niño caprichoso, que si no me dan lo que yo quiero, o sea, los mismos gobernadores que hasta hace poco tiempo eran reivindicados y alabados por Milei, hoy pasan a ser los tipos que quieren que el país se funda, o los 80 y tantos héroes Sí. que sacaban selfie, que comían con Milei, hoy son traidores. Digamos, el otro día charlaba con Mariano Campero sobre este tema, y la verdad es que si hay un diputado que, aún en contra de lo que uno piensa y de lo que pensamos muchos dirigentes, acompañó el 100% de lo que el gobierno nacional planteó, hoy pasó a ser digamos, un traidor, un No, dirigente. son descartables. Bueno, Para la funcionalidad de la construcción, y eso hay que decirlo, de este sector, el que no esté de acuerdo en lo más mínimo pasa a ser descartable. Pero resulta que pero ahí ahora son, está, ahí hay algo y es la tranquilidad. ahora son los fundadores de la patria los que Eh, van a recuperar Tucumán, los que fueron funcionarios y laburaron para Scioli, para ah, Alberto, Cristina, los que hace 40 años viven ah. trabajando en el Estado, como el caso del referente que tratan de instalar acá en Tucumán, que fue, digamos, formó parte del elenco estable de los peores gobiernos de la Argentina, y hoy se muestran como los nuevos y tienen la vara alta para juzgar y para venir a decir lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer en Tucumán. Entonces dejemos de joder. Yo creo que la dirigencia política y más responsabilidad tiene naturalmente el oficialismo. La agenda no es la pelea de Bullrich con la vicepresidenta. La agenda no puede ser que si estaba Milei con Fátima Flores de nuevo, con Ah. Yujit, me parece tan berreta, o que los gobernadores son traidores, o que va a ir a la justicia por lo que el Congreso sanciona. Ah, sí. Pero que la agenda de la Argentina es otra. Y esa es la agenda que debería tenerlo ocupado al presidente y a su gabinete, porque hay problemas, repito, que no se han resuelto y que en algunos casos se han profundizado. José, te agradezco la comunicación, es para largo, seguramente vamos a seguir hablando en la semana porque eh, Y te quiero dar un dato, sí, Nelson, te quiero dar un dato. Uno puede aceptar que el presidente diga, o el gobierno, o este movimiento liberal diga, vamos a cerrar vialidad, pero el plan es este. Vamos a armar consorcios sí. regionales, NOA, donde van a estar todas las provincias del NOA, los del NEA, del centro, del sur del país, y vamos a transferir los impuestos con imputaciones específicas para que el mantenimiento de las rutas nacionales, bueno, no, nada de eso existe. Después de un año prácticamente de cumplir 2 años de gestión de gobierno, no hay plan. Es decir, el plan es cerrar vialidad, pero ya llevan 2 años de gobierno y uno recorre la Argentina, no hay una sola obra en ninguna ruta nacional. Sí. Pero no solamente eso. El año pasado el gobierno nacional recaudó del impuesto a los combustibles 3.000 millones de dólares, y este año la proyección son 6.000 millones de dólares, de los cuales el 10,9% va al gobierno nacional, el 10,9% por coparticipación directa a la provincia, y el otro 80% va a infraestructura vial, a viviendas sociales, digamos, son partidas de imputaciones específicas que no se están utilizando para ese fin. Claro, es directamente lo que vengo diciendo, es malversación de fondos públicos. Este Hablé tiene- sobre el tema y hay un dato que te lo agrego. Hablé con gente de vialidad, 17.4 aumentaron los siniestros viales. Pero obviamente, pero si vos no, ya veníamos con la ruta en muy mal Sí, estado. Ahora, si en 2 años vos no haces el mantenimiento de la ruta y no hay una planificación de qué manera, bueno, vamos a hacer obra por participación público-privada, peaje, llevan 2 años, pero lo más grave es que se recaudaron, te vuelvo a repetir, entre el año pasado y este año, cerca de 7.000 millones de dólares, que el gobierno no los puede utilizar discrecionalmente porque son recursos
de impuesto que paga la persona que va a cargar de nafta en su moto o el que va a cargar el gasoil en el camión, digamos, con imputaciones específicas que tienen destino específico. Lo mismo los ATN. Ya van recaudando cerca de 800.000 millones de pesos que los distribuye el gobierno nacional, pero que no los puede usar para el otro gobierno nacional. destino. Claro. De esto tenemos que hablar. ¿De qué Sin manera duda. un 9 de julio, que hace un año se firmó un pacto de mayo con los 24 gobernadores, con un decálogo de propuestas para poner de pie a la Argentina? La contracara de eso fue la ausencia de Milei, que puede ir a un acto con un pastor evangélico que transforma los pesos en dólares o que hace caminar a las personas lisiadas o crecer el dedo a quien se le cortó el dedo. Tienen tiempo para esa agenda, pero no para venir el 9 de julio en una fecha clave a decir, bueno, del pacto de mayo de hace un año no cumplimos con esto y sí pudimos avanzar en esto. Y de la misma manera que también tuvimos la ausencia de la mayoría de los gobernadores. Me parece que esa postal es la que está marcando el momento político e institucional que estamos viviendo en la Argentina, lamentablemente.